Pero también de este paquete de leyes, se supone que son 7 leyes, las reformadas y las que se iban a hacer nuevas. En este paquete nada más estamos hablando de 3 leyes, Sí. que son la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que va a condenar o a juzgar a los que caigan en los delitos que también enumeraron, y por otro lado también la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y por último la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hablan de más de 700 artículos en estas 3 leyes, y precisamente la discusión y la maña estuvo en esos detalles que los agarró los malignos de los partidos que no quieren transparentar lo que deben de transparentar. Que son todos. Así es. Son todos. En la última, lo que más curioso me llamó la atención es que nada más hubo 338 votos a favor y 110 en contra, cuando en la primera, la del tribunal, fueron de unánime de 456 votos. En la segunda, que es la de General del Sistema Anticorrupción, esa hubo 449 votos a favor y 1 en contra. Pero en lo que es la de responsabilidades, se ve que ahí hubo un poco más de renuencia a aprobarlo, y hubo 110 diputados que votaron en contra. Pero esa es más o menos la historia. Finalmente, yo lo que sigo insistiendo es, tenemos que los ciudadanos ponernos de acuerdo más. Ahora tenemos la oportunidad de hacer iniciativas ciudadanas que cada día nos las ponen cuesta arriba, pero ya nos demostraron que sí se puede, porque ni modo que los corruptos vayan a hacer leyes anticorrupción. Vaya, yo no sueño con eso. Sí. Esa es la realidad. La cosa es que Peña Nieto pues, es su primera bronca fuerte. Esta es una bronca fuerte porque yo voté y tú votaste, porque vi tu voto a través de, ¿cómo se llama la compañía que nos pide los votos? No sé. Oh, sí, hombre, sí. Bueno, hay una compañía encargada de los votos, y yo firmé mi petición. ChangeShore, la ChangeShore. Tú la firmaste, yo la firmé. Sí, firmamos las peticiones, ¿no? Sí, firmamos las peticiones. Entonces, somos muchos ciudadanos haciendo las peticiones para que esto no nos hagan caso. No, y yo creo que para la siguiente iniciativa ciudadana se puede hacer de millones. Yo no veo por qué no. Aquí el problema son los puntos finos que te piden, no nada más que sea una petición firmada electrónicamente, sino que te piden tu firma manuscrita y tu copia de credencial de elector. Sí, pero eso y ahí es donde se complica mucho para hacerlo a nivel nacional. Así es. Y llevarla después ya a la Cámara como iniciativa ciudadana. Pero creo que si los ciudadanos nos organizamos, tenemos organizaciones civiles que cooperen y busquen esto y nos coordinamos, se puede lograr. Se puede lograr, sí, pero miren, si ahorita tanta gente le pedimos que no falsearan esta ley y no nos hizo caso el PRI, chiflen a su mouse, no hay que votar por ellos. Yo le decía a Gerardo que estaba yo muy enojado con mis vecinos de Córdoba por la simple y sencilla razón de que el candidato a diputado, que le tienen que dar fuero para que no lo metan a la cárcel, compraron más del 70% de los votos y ganó por 14 o 13 votos, ganó. Sí, 14 votos, sí. Entonces quiere decir que hay muchas trampas. Tiene que haber muchas trampas porque no tuvieron que meterse varios días a revisar. Pero mira, Pachín, el problema es que no nada más es el PRI, es el PAN, es el PRD, es el PT, es el PES, es el Verde. Pero en este caso el PRI. Es Morena, son todos. Pero en este caso el PRI, y menos al que metieron allá en Córdoba. Eso es lo que no tenía que haber entrado. Bueno, aquí en este distrito de Orizaba ganó uno de Morena. ¿Y qué creen? Pues respaldado por toda la infraestructura del voto duro del PRI. Estoy de acuerdo. Así de fácil, vaya. Estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, aquí, para mí, aquí en Orizaba, los ciudadanos debieron de haber votado por el candidato de Juan Manuel, porque es un alcalde que está trabajando muy bien por Orizaba y lo debieron de haber respaldado. Entonces, también vendieron su voto. Entonces, no se vale. El voto duro le hace caso al que le da la mano y la lana. La lana. Así de fácil. Otro lío que tiene fuerte Peña Nieto, hubo un paro nacional de transportistas por la corrupción en la policía y en la justicia,
porque hay mucho robo de trailers. Dice la revista Proceso, en su número 1881, que ya se los dije una vez, vuélvanlo a anotar y pídanlo, 1881, que Christopher Fuentes, alias el Chuletón, que es de los mafiosos, confesó ante la Marina en la denuncia 947-2012, la averiguación previa, que los trailers que robaban iban a dar a la bodega del subprocurador de justicia en Córdoba, que recibía 100,000 pesos mensuales por guardarlos y guardar a los secuestrados. O sea, el procurador de justicia. Se van a espantar si ustedes compran esa revista de la cantidad de ciudadanos y autoridades involucradas en el robo de trailers. Repito, Proceso 1881. Los transportistas se manifestaron porque, sobre todo en los tramos de Orizaba a Acayucan y de Querétaro a Salamanca, es imposible parar el robo y el asesinato de sus choferes. Otra más a la cuenta de Peña Nieto, que ni la Policía Federal, ni el Ejército, y menos el Mando Único de Duarte, son capaces de ayudarlos. Estos son los gobiernos priistas que se les mete en la cabeza, coño, que si no, no vamos a salir nunca del atolladero en que estamos. Y se añade a la cuenta de Peña Nieto, que como Duarte, así se los digo, van a salir huyendo también. ¿Tú qué opinas, mi querido Gerardo? No, mira, uno de los temas que, por cierto, quedó en este periodo extraordinario fast track que hicieron las cámaras, es la discusión precisamente lo del mando único, ¿no? Y creo que el asunto no pinta tan mal desde mi punto de vista, en que no puedes imponer un mando único que sean los gobernadores los que manejen nada más la policía. Debe haber un mando mixto, o sea, en los municipios que funciona bien la policía, que funcione. Y en los que no funciona, bueno, sí que entra el mando único, que es a nivel estatal. Sí, pero nosotros debemos de estar en el municipio jorobando la paciencia. Sí, claro, pero además debe de haber, se supone que hay un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que se supone debe colaborar. El problema es que los alcaldes siempre los hacen con gente a modo. A modo de... nada Vamos más... a un corte comercial que nos está pidiendo ahí a don Chucho. No nos deja a gusto ese Chuchito, hombre. Ahorita regresamos, amigos. Mis queridos amigos, seguimos con la segunda parte del Ágora. Quiero decirles que la semana pasada los maestros tomaron la caseta de Fortín porque detuvieron a 2 líderes sindicales del CETEC y los acusan de lavado de dinero a uno y a otro de robo de libros. De lavado de dinero también fue acusada Elba Ester Gordillo, y parece que no saben otra los de la PGR, chicas. Y las cuentas del CENTE fueron, punto A, fueron ilegalmente embargadas por el gobierno, eso es ilegal, y también las particulares de cada uno de los líderes. Y tienen dinero los del CENTE, porque luego dice Víctor, sacan el dinero, son 80,000 maestros en Oaxaca y aportan 30 pesos mensuales, o sea, 2,5 millones de pesos mensuales que les cae a la cuenta del sindicato. Esa cuenta es propiedad del CENTE, o sea, no hay ningún lavado. Al otro lo acusan de robarse 50,000 libros de texto y la sección 22 ni siquiera lo recibió, ni la sección 59 que fue formada por Esquiroles y que no está reconocida, pero la fundó Elba Ester Gordillo para poder empezar a pegarle en la chapa a la CENTE, que no hacía mucho caso. Y la funda Elba Ester junto con el gobernador de Oaxaca. Así que esa cantidad de libros, que son como 3 trailers, y no se los entregaron a nadie, es una falacia. La demanda la puso Elba Ester, o sea, el sindicato hace 2 años y hasta ahora la ejerce el gobierno.
No, yo siento que no se vale. Acuérdate que el gobierno tiene un expediente de la mayoría de los protagonistas políticos y siempre tiene alguna denuncia, alguna demanda que está ahí archivada. Y cuando se ponen espesos, la saca. La saca. Así de Bueno, fácil. pues el nuevo secretario de Educación, Aurelio Nuño, ya lleva asesinados a 3 maestros hasta el día que hicimos el programa, ya contando con los de ahorita, que son como 8, ya son 11. En la cárcel ya tiene A 10 líderes. a 10 líderes, sí. Golpeados a miles y 5,000 despedidos y no quieren platicar con ellos. O sea, prepotente y autoritario. Qué patrón tan imbécil. Quiere meter la falsa reforma con el ejército y las policías. Y así lo es. Es una cerrazón que cada día crece. Pues ya son 7 estados en los que están las manifestaciones y se los voy a dar. Son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Veracruz y Sinaloa. Peña Nieto cada día se echa más la soga al cuello que esto es muy importante, este es un movimiento de bases, no es un movimiento de líderes. Pues a los líderes, el CENTE, como está ahorita, los eligen y al término regresan a sus clases. O sea que sí hay capacidad de mando, no como los otros sindicatos que son borregos. Yo tengo un punto de vista diferente, Pachín, pero bueno, ahorita lo explico. Ok. Los maestros sí quieren evaluaciones, porque el gobierno dice que es que no quieren que los evalúen. No, sí quieren evaluaciones, pero es que no es un solo método de evaluación, pues no es lo mismo un maestro de la sierra a uno de la ciudad, tienen que ser diferentes. Como punto número, quién sabe cuál sea, el 5 o el 6, quieren cambio en la educación de los jóvenes, que se mejore y que no sigan con las mentiras de siempre. Yo por eso me mandaron a España, caray, porque empezaron con las primeras mentiras, me vio mi papá y dice, no, vete a España a estudiar, a los 5 años. En algo que estamos de acuerdo es que no es ley de educación, pues no tiene nada de pedagógico y sí de laboral y administrativo. Eso es otra cosa. Es ley laboral, o sea, entiéndanlo todos, no le crean al pinche gobierno que es ley de educación, no, es una ley laboral. Punto número 8. No pueden perder sus derechos, los derechos ganados de hace 43 años, solo porque al gobierno se le ocurre. Ellos los crearon y ahora para darles en la torre les quieren romper la mazorca, ahorita lo platicamos. Punto número 9. Hay total cerrazón por parte del secretario de Educación, Aurelio Nuño, y lleva más de 1 año sin pláticas. Ya Tuxtla Gutiérrez citó a las autoridades y esperan respuesta. Ya se les unieron padres de familia y estudiantes. Porque esto no lo pude hacer yo, no tengo con qué checarlo. Dicen que el 70% de los votos del PRI fueron comprados. Hinches cordobeses, qué metida de pata. No aprenden, verdad de Dios. Así se gastan las trampas los priistas y nadie se desquita. Pero los maestros ya llevan tiempo defendiendo sus derechos y no se van a rendir fácilmente. Para mí, los detenidos son presos políticos. Peña Nieto no da su brazo a torcer y cada día hace más. Lo que es peor, está en contra de la ley. Acabo de ver en TV Azteca un discurso de Peña Nieto engañando a estudiantes, que está preocupado por la educación, pero es tan mentiroso que no agarra el toro por los cuernos, sobre todo con el duartosino, y lo obliga a pagarle a la Universidad Veracruzana los 2.200 millones de pesos que se robó Duarte de las participaciones federales. Se acaba de salir a la luz que se gastó, creo que 800 millones de pesos en renta de aviones y helicópteros en el 2014. Y no le paga. Entonces, son aportaciones federales que llegan y ya hace 1 año, ya que la Secretaría de Hacienda manda directa las aportaciones a la Universidad Veracruzana para que no se las robe Duarte. La verdad es que cuanto menos estudie el mexicano, más burro y más fácil es de dominar, que no sepa y que no proteste. Esa es la verdad de la obediencia que tiene Peña Nieto con los Estados Unidos. Adelante, mi señor. Mira, yo en este conflicto de los maestros, yo quisiera hacer un análisis más hacia atrás. Sí, señor. Porque finalmente el conflicto se da ahora porque el monstruo de 1000 cabezas, corrupto,
que crearon los corruptos del gobierno, y estoy hablando de las presidencias de México y Sí. los secretarios de Educación, pues ¿qué será? ¿Te gusta de Echeverría para acá? Sí. Bueno, incluyendo Fox, incluyendo Calderón, incluyendo a todos, ¿sí? Entonces, la verdad ha sido una corrupción y un cochinero en la relación laboral entre estos sindicatos y el gobierno, que pues crearon el monstruo de las 1000 cabezas. El Así de sindicato fácil. y el gobierno. El Sí. sindicato y el gobierno. Por eso. Y par de ladrones sinvergüenzas. Claro, claro, los sindicatos, porque no nada más hablo de un sindicato, hablo de los sindicatos. Y entonces, bueno, Oye, ya se nos fue el tiempo, vamos a hacer pero un- podemos seguir en el siguiente bloque. Seguimos en el siguiente bloque. Ahorita regresamos. Bueno, pues seguimos con el tercer bloque y bueno, antes de seguir con el tema, pero que tiene que ver con la corrupción, sabemos, nos avisó un agente del público muy amablemente que parece ser que el Consejo Nacional del PRI acaba de aceptar la renuncia de uno de los que encabezan la corrupción en este país, que es Mafio Fabio Beltrones. Así es que Mafio ya renunció porque perdió las elecciones y lo mandó a la guerra sin fusil Peña Nieto para que se hiciera el harakiri solito Así es. y no le moleste en la sucesión presidencial, porque precisamente quiere meter a Nuño, y creo que también es otra de las idioteces del presidente de algunos de ustedes, porque mío no es, que la está regando. Le escogió la peor secretaría para que se luciera el señor, a pesar de que todos los días sale en la prensa y todos los días declara y todos los días va a escuelitas y cosas por el estilo. Pero bueno, yo quisiera seguir hablando del fondo de esto. Y el Estábamos fondo de alegando esto que la corrupción es del precisamente, sindicato y el sí, gobierno. El sindicato y el gobierno. Y luego fue tan anquilosado y tan se fue tan de bruces los líderes Ya han corrido 3, ¿eh? del sindicato, ¿sí? Se fue tan de bruces los líderes del sindicato que bueno, salió la facción que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una facción del sindicato de la Secretaría de Educación. Y finalmente a ellos también les llegan las prebendas, porque ahora lo están acusando de desvío de dinero y de lavado, pero el dinero se los autorizaban en la Secretaría de Educación, los gobernadores, las secretarías de educación de los estados, e incluso en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, la Secretaría de Educación Estatal, o como se llame en cada lugar, la manejaba precisamente los líderes de la coordinadora a través de sus diferentes secciones. En Oaxaca era la sección 22. Ellos disponían de los recursos, ellos disponían de qué se hacía, cuándo no había clases, si el programa se aplicaba, si los exámenes, si contratamos a si es mi compadre, si no, ellos hacían todo. Entonces, señores, estamos hablando de un cochinero. Pero aunado a eso, Pachín, yo quiero hablar un poco de un análisis que encontré por ahí de Manuel Gil Antón del Colegio de México. Y se me hizo un análisis muy resumido, muy concreto, pero muy claro. Y él habla nada más de lo que está sucediendo precisamente a raíz de la reforma educativa, que no es reforma, ya lo dijimos, realmente es una reforma administrativa laboral. Y él lo afirma así, para él es nada más administrativa. Y así se llama la ley, Sí, ¿eh? Ni sí. siquiera Y además no es educativa porque esto nada más son los medios para cambiar la educación o para empezar a cambiar la educación No, en para México. cambiar la educación a los maestros, nada más. Es una No. base, pero es la base para que luego se pueda dar un cambio en la educación. Y les voy a decir lo que dice Manuel Gil Antón. Yo ahí sí no estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, Adelante. pero él dice que esta reforma, que por cierto tiene del finales del 2012 al 2013, ya tiene 3 años por lo menos, ¿sí? No fue más que uno, se instituyó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, esa es una. Sí. 2,
se instituyó el servicio profesional docente, que ya había algo similar de la carrera magisterial, pero ahora se llama servicio profesional docente. Se instituyó las reglas de ingreso y permanencia de los maestros dentro del gremio y dentro de la Secretaría. Y desde luego se institucionalizó a través del Instituto Nacional de Evaluación lo que es la evaluación precisamente de los maestros. Por otro lado, hicieron, paralelo a lo que hicieron fue también para controlar los recursos y ver realmente cuántos maestros están en el aula y cuántos no, y cuántas escuelas hay y cuántas no, y en qué estado están, se hizo un censo para saber. Primero se centralizó la nómina, ya dejaron de pagarle a los gobiernos de los estados, que los gobernadores y sus secretarios de educación hacían componenda y media con los líderes a nivel estatal y metían, ya saben, de todo, lo mismas componendas a nivel Pero nacional. vuelves a lo mismo, gobierno y Sí, sindicato. Gobierno y sindicato Sí. y los maestros. No, pero los maestros... Sí, espérame. Los maestros son Espérame, Pachito, todavía no acabo. Está bien, está bien. Bueno, está bien. pero el asunto está, centralizaron la nómina, eso fue un hecho. Y por otro lado, Está bien, yo no me opongo. hicieron un censo nacional de escuelas y de los maestros que estaban realmente a pie de grupo. ¿Qué encontraron? Pues encontraron que eran miles de comisionados del sindicato. Sí, del sindicato y de la coordinadora. Del sindicato y de la coordinadora. Sí. Estoy hablando de todo el personal. Sí. Encontraron que no daban clases, encontraron que los líderes de la coordinadora del sindicato tenían 5, 6 o más plazas, con sueldos que sumabas todas las plazas y eran de 200,000 pesos, así de fácil, hasta más que un secretario de Estado. También encontraron eso, encontraron aviadores, encontraron compadres, encontraron de todo. Finalmente, cuando vieron el mugrero que encontraron, dijeron algunas cosas y se callaron el gobierno federal. Vamos a lavar la ropa sucia en casa, ¿no? Bueno, pero todo esto ha tenido un resultado a través de los años. Y el resultado está muy claro. Somos 114 millones de habitantes en este momento. Cifras que se hicieron y que está analizando esta persona, ¿sí? Que son encuestas que hicieron a través de la Secretaría y entes que sí valen. No son encuestas, son estudios. Y hablan de esto. A ver, 114 millones de habitantes, de los cuales 74 millones entre 15 y 65 años tienen rezago educativo. Y monetario. Educativo, ya déjate el monetario, ahorita vamos a hablar de educación. Okay. Educativo, o sea, no tienen capacidades ni para que se les dé la educación para hacer una vida normal, por decirlo así. Sí, empezando por la educación, no la tienen. Sí, bueno. Entonces, el problema es que toda la educación hasta la secundaria es obligatoria, es constitucional y es obligatoria. Bueno, pues resulta que de esos 31.9 millones que tienen rezago educativo, 5.4 millones son analfabetas. ¿Y cómo supieron que eran analfabetas? Nada más les preguntaron, a ver, ¿usted tiene la capacidad de escribir un recado? Y 5.4 millones contestaron que no. Luego, 10.1, pero lo demás gravoso de los analfabetas es que tienen dedicatoria. Y la dedicatoria son mujeres, la mayoría, Sí. e indígenas. Esa es la dedicatoria que tienen. Entonces no tiene madre esto. Por otro Pero lado, eso es culpa del gobierno. es culpa del gobierno y de los maestros, porque los dos trabajan en lo mismo. 10, y los maestros son parte del gobierno. 10 son empleados del gobierno. 10.1 millones están sin primaria completa. 16.4 millones están sin secundaria completa, que hasta ahí la secundaria es obligatoria la educación en México, ¿sí? Pero de los de que terminan la secundaria, después de quitar todos los que van saliéndose, que ya no son muy pocos de los que entraron a la primaria, son mucho menos, resulta que el 60% de los que terminan secundaria no saben ni leer ni escribir de manera suficiente. Eso es lo que dan las evaluaciones. No saben. ¿Y qué significa eso?
Simple y sencillamente que no hay comprensión en la lectura, ¿sí? Y simple y sencillamente no relacionan lo que leen. ¿Y eso por qué es el resultado? Porque los maestros, y no digo todos, hay maestros que mis respetos. Sí, mis respetos. Sí. Porque estamos hablando del 60%, habla un 40% que a lo mejor sí son buenos maestros y todavía tienen la camiseta puesta y la vocación y mis respetos. Pero el problema es que los rodea una podredumbre, tanto los patrón como los compañeros corruptos. Y ese es el problema. Pero bueno, el asunto está que esa educación es memorística. Aquí a la gente nada más la usan para que repita las cosas como perico. Los pericos también son memorísticos, ¿no? Por eso no tienen comprensión y por eso no pueden relacionar una cosa con otra. O sea que es un voladito con la moneda cargada hacia las partes más jodidas de este país. Porque además el problema de todo esto es que el rezago educativo se incrementa con 1 millón de personas cada año. 1 millón más entran en este gremio del rezago educativo en México. Y eso ¿sí? no es culpa de los maestros, ¿eh? Pues no, y es parte porque dejan la escuela por necesidades de lo que sea, o porque la escuela los deja. ¿Y por qué los deja la escuela? Porque habrá escuelas que son multigrados en muchos lugares y que nada más hay hasta tercero de primaria y para irse a la siguiente hay que irse a una escuela que está a quién sabe cuántos kilómetros. Entonces, bueno, pues ya la escuela los dejó. Así de fácil. Pero también es culpa del gobierno. También, claro, sí. Y desde luego, esta gente son gente que tiene de 6 a 17 años. O sea, estamos hablando de 5,000 alumnos por día que van a tener rezago educativo cada año. Se incrementa con 5,000. Pero además, lo que alimenta este rezago educativo, ¿qué creen que es? El propio sistema educativo, completito. ¿Por qué? Es injusto y desigual. La peor educación al que más lo necesita. Y desde luego, las peores escuelas donde son más necesarias. Así de fácil. Entonces, yo lo que digo, para mí la culpa es de los dos bandos. Sí. Es la corrupción. Y la corrupción siempre es de dos, no de uno. Siempre es de dos. ¿Sí? Sí, pero aquí la corrupción empieza por el presidente de la República y por el secretario de Educación y sigue para abajo. Claro. Y es que si no corriges la de arriba, ¿cómo vas a corregir la de abajo? aquí no es de arriba o de abajo, es de todos. Tienes que corregir parejo. Es que es desde nuestra casa. Veníamos comentando, Pachín, a ver, están tapadas las alcantarillas y se inunda una parte de una calle y una carretera. ¿Por qué? Porque la cultura fue que tiraron la basura. Sí. ¿No? Y eso también es corrupción, no estoy cumpliendo con la ley, ¿no? No me cuesta nada, pero bueno, eso es corrupción, todo se corrompe, ese es el problema. Yo no digo que sea, no, es de todos, pero aquí, en este conflicto, hay dos partes, y esas dos partes están coludidas en la corrupción. Pero ¿Y tienes que componer al jefe. Pero a ver, les dieron privilegios laborales exagerados. ¿Pero para qué se los dieron? Que nosotros pagamos. ¿Con qué fines? A cambio de sumisión y de votos. Estoy de acuerdo, pero se los dieron y los aceptaron. Esa es la bronca. Estoy de acuerdo. Y, sí, y lo saben todos los maestros, no nada más los líderes. Y lo reciben muchos, no nada más los líderes. Luego, el gobierno les entregó el manejo de las secretarías, como ya lo dije, y les entregó los recursos. Y ahora les acusan de malversión. Pues claro, ¿cómo no? Ahora quiero cortar la cabeza. No, si deberían estar en el bote los líderes sindicales, tanto de la coordinadora como del sindicato de educación, el secretario de Educación de los últimos 8 sexenios y los presidentes de la República. Los presidentes de la República, por favor, sí. todos al bote. Todos, sí. Es que es una podredumbre. Entonces, bueno, nada más simple y sencillamente, para terminar mi comentario, ¿sí? Las dos partes se olvidaron de lo importante, se olvidaron de la educación. Nada más ven por sus intereses y se acabó. Y no les importa si es con corrupción, si hay muertes, si hay detenidos, si hay heridos, no les importa nada. Ahí lo que les interesa son sus intereses personales. Así de fácil. Sí. Se olvidaron de la educación. En este país lo único que tenemos es que la educación se olvidó. Así de fácil. Sí, porque así les conviene al pinche gobierno además. Y a los que reciben también les conviene.
Sí, estoy de acuerdo, pero los inventores del descuajarín pues es el gobierno que los tiene trabajando para votos, y como ahora ya no trabajan para hacer votos para el PRI, por eso es que los No, ahora trabajan para Morena. Sí, ahora Pues es trabajan lo para mismo, Morena, sí. vaya, es lo mismo, son la misma clase política. Oye, ¿de dónde salió el señor López? Pues salió del PRI, por favor, hombre. Sí, de ahí ¿Y dónde salió. salieron los del PRD? Pues salieron del PRI. Y vaya, es lo mismo. Y los del PAN, pues ¿a dónde hayan salido? ¿Dónde salió Miguel Ángel Yunes? Pues del PRI. Oye, es la escuela de 80 años, ¿no? Sí. Porque lo que no se vale es que en su desesperación los de la coordinadora ahorita, para seguir peleando, se agarran de cualquier cosa y se agarran de organizaciones civiles con otros fines, se agarran de Morena, se agarran de organizaciones populistas, se agarran de normalistas, cualquier bandera la agarran con tal de seguir en el rollo y a ver si logran que les regresen algo de lo que les están quitando. Así, porque no es porque sean muy buenos, no, les están quitando el manejo de miles de millones de pesos, ese es el fondo. Estoy de acuerdo que se los quiten, y ellos no pelean eso, ellos lo que están peleando... No, ¿cómo no? Ellos están peleando que se regrese todo como estaba. No, están peleando que los exámenes se cambien, que no les quiten sus derechos que tienen. El examen, sus derechos. mira, los derechos no se los quitan porque ya están adquiridos primero. Es de ahorita en adelante toda la reforma. Las reformas son del 2012 en adelante. Vamos a un corte comercial. Vamos Sí, a un corte comercial. Vino aquel a callarnos. Para acá. Vamos a la última y nos vamos. A la señora Dolores Pastor un saludo, fue la que nos ayudó con lo del presidente nacional del PRI, que ya lo habían corrido. Señora, es un placer y siempre que guste estamos a sus órdenes en el programa. Pues vamos con el cuarto enemigo que se ha echado ya Peña Nieto. El cuarto. Puta. El cuarto Yo enemigo creo que lleva muchos y millones. fuerte es la Coparmex. Contéstale. Se manifiesta en el Ángel de la Independencia la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Y con los patrones ya en contra de ellos, o sea, los del PRI ya abrieron otro frente de batalla, y esta vez con los patrones. No parece lo más conveniente para un partido que está a la baja en la estima de los ciudadanos, y a juzgar por los resultados de las pasadas elecciones en 14 entidades, los senadores del PRI lograron lo insólito, que los patrones tomen la calle para exigir un sistema nacional anticorrupción completo. Solamente eso les faltaba, mano. Nunca se habían manifestado. Y se manifestaron en el Ángel para exigir que se respete la iniciativa ciudadana respaldada por 600, yo decía 650,000, pero son 630 y tantos mil ciudadanos, que obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés. A la Coparmex no le gustó ni tantito el madruguete que le dieron en el Senado, pues tienen un tufo de venganza por las presiones de la Coparmex para aprobar la 3 de 3. Los senadores niegan que se esté abriendo otro frente contra empresarios. No todos ellos le prestan servicios al gobierno. El PRI habló por teléfono ya con el líder del Consejo Coordinador Empresarial y les dijo que están pendientes de que se va a revisar, pero esto ya pasó, esto es mentira, porque ya la pasaron por la Cámara de Diputados y no la aprobaron. No, Era lo que habían dicho. Y se cobraron la venganza, porque finalmente no aprobaron la ley como lo propusieron los ciudadanos y las organizaciones civiles, sino que les pusieron los requisitos a los empresarios más allá de lo que hay en una licitación, porque por ejemplo en una sociedad anónima que participe como proveedor del gobierno en una licitación, lo que les están pidiendo es ahora que hasta los empleados de la empresa
tienen que presentar sus declaraciones. No, es aberrante. Es aberrante lo que está Pero haciendo bueno, el gobierno. o sea, sí que si fue venganza, claro que fue venganza. Este dato nos viene a dar más resultados. La presidencia de la República ya tiene tantos enemigos que ya hay un candidato muy fuerte, que es mío además, no sé si sea tuyo, no sé, pero mío, y se llama Margarita Zavala. Necesitamos una mujer, a ver si así ya con eso nos enderezamos. Coño, los hombres no damos una. Y las amenazas en contra de Peña Nieto ya van en serio. ¿Tienes algo que opinar? Sí, yo lo digo, pues, ojalá se divorciara de No, Calderón. no de mi porque... candidato, de lo de la Coparmex. No, yo sí hablo de la candidata, porque qué barbaridad. Tiene una serie de complicidades al quedarse calladita. La omisión también es pecado. Y No, todo perdóname, lo que pero hizo. ella no está metida en el gobierno. Pero todo lo que vio. Si fuera Martita, esa sí estuvo metida. Pero todo lo que vio, oyó y se permitió de corrupción de los funcionarios del gobierno de Calderón, No. seguramente ella está enterada de No, algo. es mi candidata. Pues mía, créame no. que es una preciosidad de mujer. Y si no, dame otra. Te Y doy me cae de bien, chance. y me cae bien te hasta doy eso. de chance hasta otra junta para que me des una candidata tan fregona como ella. Y además, su marido no devaluó la moneda. Eso es algo. Pero déjame continuar con otra bronca porque se nos está yendo el tiempo, mano. Otro enemigo, la Iglesia Católica y otras están en contra del gaimonio de Peña Nieto. Cada vez parece más evidente el mal disimulado esfuerzo de los ciudadanos, de los funcionarios de Peña Nieto, de avanzar hacia la recomposición de su fracturada relación con la Iglesia Católica y con otros credos, y en consecuencia hacia un reencuentro con los liderazgos que de manera absurda, innecesaria e inexplicable se confrontó al equiparar la unión entre personas del mismo sexo con el matrimonio tradicional. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo me llevo con mucha gente que puede ser de lo que sea, a mí me vale sobrete, cada quien puede tener lo que sea, pero no puedes meter niños a los que les vas a dar un padre que no lo merece. Entonces, esto es otra de las cosas que a mí no me gusta, porque es una forma de meter ya en la educación para que los niños en la escuela, con esta nueva educación que quieren meter estos hijos de su pelona, les van a empezar a poner ya la ideología del sexo genérico. Por eso hay que tener mucho cuidado con con la educación. Esta idea se la ordena a Peña Nieto desde los Estados Unidos, desde el Banco Mundial, para acabar con la familia en México. O sea, ya son 4 enfrentamientos más de Peña Nieto en lo que va del año. Mira, en este tema yo creo que ha sido un tema muy comentado, y también yo estoy de acuerdo en el sentido de que no puedes, cada palabra tiene una definición y no puedes usar la palabra matrimonio en algo que ya está muy bien definido. En este caso, para mí le pueden mandar contrato de unión, sí, como le quieran llamar, y finalmente tienen y nadie se opone. Tienen todos los derechos, y mis Sí. respetos para la comunidad Así gay y lésbico, gay o como le quieran llamar. Mis respetos, son personas como nosotros. Sí. Lo que sí no puede ser, desde mi punto de vista muy particular, es que lo confundamos. Si estamos hablando, por ahí vi alguna estadística que voy a corroborar si es cierta, pero dicen por ahí que la comunidad o realmente las personas que son de esa comunidad en México no rebasan las 500,000 personas. Entonces es una minoría importante que hay que respetarle y deben de tener ciertos derechos, y se tienen que hacer leyes para eso. Pero de eso a que tengan ellos educar a unos niños y adopten niños, porque no es lo natural que vayan a tener hijos, entonces, bueno, yo creo que no es lo correcto por el derecho del niño, no por los derechos de ellos. Yo lo enfoco desde el derecho del niño, y eso es lo que hay que defender. Así como ellos defienden sus derechos, que está bien, yo estoy de acuerdo en que los niños también debemos de defender sus derechos de los Oye, Así de fácil. ¿qué cardenal o qué obispo de un estado? De Sinaloa. Fue el de Sinaloa. El que le dijo A Peña Nieto dice, es que en vez de buscar gaviota, anda buscando gavioto. Sí, ya pidió disculpa, pero bueno, también no se midió el obispo, pero bueno.
Y además fue... No, sí, está bien que le digan las verdades, ya estamos hasta el copete Sí, de tantas mentiras de Peña Nieto, hombre. Y ahorita que estaba oyendo las declaraciones que hace de la educación, hombre, son puras mentiras, mano. Y la gente se las traga. No, hombre, y además, bueno, si ves ahorita lo que está sucediendo, que nadie estamos de acuerdo en que haya violencia, ni muertos, ni heridos, ni nada por el estilo. Me refiero al conflicto con la coordinadora, en Oaxaca principalmente. Pero la coordinadora está bastante mejor que los demás sindicatos, ¿sí? Estará Bastante bien, más. está bien, pero finalmente está defendiendo sus intereses, Claro, para eso que se unen. que son oscuros, ¿no? Y lo que es peor es que está engatusando. Son públicos, no están oscuros. Oscuros sus públicos. intereses. Y lo peor es que está engatusando a gente que la verdad no tiene ni la debe ni la teme. Los padres de los chamacos debieron de haber puestos en huelga con ellos. Esa es mi Los forma padres de los pensar. chamacos en toda la Están República, pagando las luces de las escuelas, a ver, están... los padres de los chamacos de toda la República que están en el sistema educativo nacional, o sea, escuelas públicas, deberían estar protestando por el nivel educativo que tienen sus hijos. Es lo que deben, Sí, de eso sí se deben sí, de manifestar, sí. porque la verdad es una pena, ¿no? Es una tristeza para el futuro de México. No hay forma que podamos tener futuro con esa educación. Y los desgraciados estos lo saben. Ahora, Eso es lo peor. ¿qué es lo que nos da la mala educación? Pues es una fuerte crisis que tenemos en este país. El aumento a la pobreza, ya son 80 millones de mexicas que están en la pobreza y 60 millones en la extrema pobreza. Sí. Por eso ahí deben estar las mejores escuelas, donde está la pobreza. Sí. Precisamente, y los mejores maestros. Ahora, esas universidades que están peleando ahorita son las que creó Lázaro Cárdenas para los pueblos remotos. Yo no sé qué va a hacer este burro de Peña Nieto cometiendo tantas burradas. Seguro va a perder las elecciones presidenciales del 2008. Yo por lo pronto... 2018. Yo por lo pronto vuelvo a repetir, yo voy por una mujer. A ver si con mujeres sacamos a los pillos de 7 suelas incrustados en la política y que además son traidores a la nación. Nos queda 2 minutos. La corrupción no es exclusiva de, somos de todos, los hombres. Somos todos. Pero las mujeres son... Sí, yo también. Siento que son yo apuesto mucho por mejor ellas. que nosotros. Yo apuesto por ellas. Sí. Son más centradas, son más Desde el momento en metódicas, que luego son abandonadas, Sí. se hacen cargo de sus hijos y trabajan, son otra cosa. cuidan más los detalles, etcétera. Sí. ¿no? Ahora, como último punto, porque nos queda muy poco tiempo ya, el gobernador Duarte, o el duartocino, como le digo yo, acaba de hacer una ley anticorrupción. Pero ¿por qué le dices gobernador si no ha llegado todavía ni a eso? Pues el duartocino. Ese sí. Duartocino. Le quedan 5 meses de gobierno y sigue amarrándose la soga al cuello, el sinvergüenza de este gobernador duartocino, para que no lo metan a la cárcel por ladrón, creó una ley anticorrupción y le quita el fuero al nuevo gobernador y a los alcaldes, y cree que así podrá librarse de las demandas. Pero todo lo que hace este gamberro atenta contra los veracruzanos. Por eso estoy enojado contra los cordobeses que votaron por el PRI, ya ni la joroban, por una gente que es del duartocino. Y hace esta ley para salvarse de la cárcel. Por impunidad se entiende la falta de castigo penal o disciplinario a quien ha cometido una falta o delito en lo fundamental debido a su incapacidad para hacer cumplir la ley. Quedar impune y evadir la pena ocasionará que la persona que cometió el delito no se enderece ni su conducta ni nada, y además genera precedentes para que otros cometan y se metan sabiendo que no serán castigados y que no serán obligados a indemnizar a las víctimas. Fíjate, Pachín, Te dejo que un minuto. oí por una, Te dejo un minuto. sí, leí por ahí una nota en la cual está el gabinete de Peña, bueno, si se llama gabinete, han estado discutiendo precisamente este domingo en la noche y hoy en la mañana acerca de qué van a hacer con el conflicto que hay ahorita en Oaxaca y con los de la coordinadora. Son 8 estados. Y hay quien opina que hay que seguir con la mano dura y hay quien opina, como Osorio Chong, que hay que dialogar. Entonces, pero también me llamó la atención que hay un desplegado de artistas de Oaxaca famosos que los encabeza Francisco Toledo, en lo cual le piden al gobierno de Peña Nieto que se siente a dialogar, que no puede ser que esto ya llegue a las muertes. Y tiene toda la razón, se tienen que sentar a dialogar 20,000 veces hasta que entiendan que este país tiene que cambiar y que todos tienen que renunciar
a sus derechos personales a través de la Y corrupción. tienes que cambiar Así precisamente de fácil. empezando por Entonces, bueno, estos. yo lo que veo es que por lo menos hay gente que está presionando y no hay que dejar de presionar para que sí, en lugar de que haya enfrentamientos y violencia, haya diálogo. Y realmente es lo que se necesita. Pues en esta ley que está haciendo el Duarte, va a dejar a un asesino de fiscal, Claro. que es Luis Ángel Bravo, que es, 9 años, sí, ya lleva 2. y eso para que lo defienda y no admita las demandas contra Duarte o alguno de los que ayudaron a saquear Veracruz. Y va a dejar un fiscal anticorrupción, que por lo general son unos delincuentes de su mismo equipo. ¿Quién podría ser? En la lista se nombra a varios delincuentes. Flavino Ríos, que es el que golpeó a los jubilados. Gabriel de Antes, señalado por el robo de 4.600 millones. Nada más. Sí, y sus amigos le dicen ladrón de antes. O alguno de los subprocuradores, todos son corruptos. Y eso es lo que quiere dejar para que se meta esa cosa de la corrupción. Y a Miguel Ángel Yunes, cuanto más difícil se la pongan, más duro va a ser el castigo. Las trabas son un acicate para mi Yuli. Para terminar, que ya nos pasamos de tiempo, pero no nos han dicho nada. El padre Solalinde habló por radio y televisión y dijo, la represión ya es contra pueblos completos, Claro. porque Solalinde está ahí en la Claro. bronca. El Los- futuro de México lo tiene que decidir el pueblo en las calles, pues no hay diálogo con el gobierno. No tardaremos en estar como Venezuela, con escasez de alimento y más muertos, por culpa de un sátrapa que quiere hacer su voluntad desde el poder que le da el ejército. Igual está pasando en México. Vamos para allá y no nos damos cuentas. Creo que ya se terminó el programa. Ha sido un placer haber estado con ustedes, amigos, y nos vemos el próximo lunes. Don Gerardo, muchas gracias Muchas gracias y buenas noches. y buenas noches.